La importancia de aceptar que existen simplemente otras verdades. Entre más herramientas tengas en tu caja, mejor preparado estás para las situaciones que tú vives. Cada cabeza es un mundo y aquí vamos a intentar entender cómo se construye ese mundo. Tienes que sentir rufo, güey. No, totalmente. Es momento de darte cuenta que es aquello en lo que crees. Cada quien puede encontrar su verdad. Y es por ello que la verdad no existe. Mi nombre es Antonio Díaz. Mi nombre es Héctor Gómez. Y esto es... La verdad no existe. La verdad no existe. Y hoy tenemos visita honorífica. Comentario, si usted es ya parte del club de fans de los Reels, porque nos han dicho que les gustan mucho los cortos y los Reels de Instagram y de YouTube, aquí tenemos de visita a nuestro creativo Vera. Un aplauso, por favor. Vera, bien, muchas gracias. Sí, que al sigan. equipo. Que me acuerdo mucho que hace poco vimos un reel donde cuando yo hablaba de la época de la educación del esfuerzo, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos de la cultura del esfuerzo. Sí. Que el cabrón metió unos cortes de Rocky Balboa. Rocky Balboa. Los 80s, dije, me sentí ruco, güey. No, totalmente. Para empezar, Vato, yo no sé en qué año fue esa película, pero yo no la recuerdo como niño, fíjate, güey. Yo no la recuerdo, ¿eh? No, tú ya estabas en el doctorado, sí, güey. Hay imágenes, creo que la otra vez también puse imágenes de cara cortada, güey. Ajá. Scarface y la madre, ¿qué? Bueno, Scarface de los 70s, ¿no? A finales de 70s. Yo no sé qué se imagina que cuando nacimos o qué onda. Somos los sobrinos. Son ellos. Sí, más bien, somos los tíos de Vera. Los tíos de Vera. Es correcto. Ok. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que me parece importante porque es parte sustancial del ser humano y parte sustancial del nombre de este podcast. Fíjate bien. El nombre de este podcast se llama La verdad no existe. ¿Por qué lo sacamos? Por una frase coloquial que me parece importante ponerla en la mesa porque es tan coloquial que no le damos el valor y lo pasamos desapercibido. La frase es: cada cabeza es un mundo. Y consta que de pronto los refranes encierran mucha verdad, mucha sabiduría. Cada cabeza es un mundo y aquí vamos a intentar entender cómo se construye ese mundo. No tanto cuáles son los contenidos de ese mundo, cuáles son los temas de ese mundo, sino más bien cómo se construyen. Yo creo que la aportación más importante la podemos concentrar ahí porque si nosotros realmente observamos desde dónde generamos nosotros la construcción de ese mundo como seres humanos, nos vamos a poder dar cuenta de mucho de lo que arrastramos, de la forma en la que tomamos decisiones, de la manera en que nos desempeñamos, etcétera, etcétera. De hecho, también eso nos sirve mucho darnos cuenta de cómo se construye este mundo que cada quien tiene, para darnos cuenta, por ejemplo, por qué de repente hay diferencia de opiniones, por qué hay diferencia de intereses, claro. Por qué a veces no compaginamos con algunas personas. Distintas verdades. Porque hay distintas verdades y distintas razones y distintos mundos, a final de cuentas. Claro. La característica de este mundo es una característica que es un mundo activo, es un mundo vivo, es un mundo que se va construyendo desde la conciencia que tenemos como seres humanos desde pequeños. Esas conciencias que vamos registrando se van construyendo nuestro mundo, nos están dando referencia para la interpretación de los fenómenos que pasan alrededor. Sí, cambia. No es que sea el mismo. No, sin duda no. Obviamente, la forma en la que nosotros percibimos el mundo va cambiando conforme vamos teniendo distintas experiencias en la vida. Y fíjate que en ese sentido, tú lo sabes perfectamente, hay distintos mapas que te dicen cómo se construye ese mundo. Hablabas ahorita, por ejemplo, del tema de la infancia. Yo he encontrado últimamente mapas que han demostrado científicamente que ese mundo está construido con información que nosotros tenemos en el ADN desde antes incluso de que hubiésemos nacido. En el momento en que somos concebidos por papá y mamá, que cada uno deposita para efectos de que realmente se dé la concepción una célula, obviamente hay carga de información de papá y carga de información de mamá. Y esa concepción ya va a traer una carga de información
que necesariamente va a impactar este mundo del que estamos hablando. Esta forma de verlo, esta forma de pensarlo, esta forma de sentirlo, esta forma de observarlo, de acuerdo a estos estudios, ya no es solamente desde las experiencias que podemos haber tenido en la infancia, sino desde mucho antes. De hecho, ahí se compone precisamente, son los dos elementos, fíjate bien, el elemento que tú dices, la carga genética, con el que ya vienes, que te da la carga genética que viene con el tema de carácter, por ejemplo, que ya es de nacimiento, tu carácter de nacimiento, incluso a lo mejor un poquito de historia personal que se va conjugando desde la concepción, que es el yo. Y luego está la parte de las experiencias, que son las circunstancias. Y luego entonces quiero recuperar esta frase que escuché hace muchos años, que me encantó, que dice, yo soy yo en mis circunstancias. Exacto, Ortega y Gasset. Entonces, imagínate, esta es maravillosa frase donde me establece que lo que tú dices, la carga que yo traigo de mi carácter, más mi serie de circunstancias. Entonces, este mundo que voy construyendo, por eso es en esta cabeza, para la interpretación de los fenómenos que suceden a mi alrededor, de ahí se va construyendo. ¿Cuál sería? ¿Qué lo impacta? Eso es lo que me qué interesante. Ya, ¿qué impacta? ¿Qué serían las primeras? Primero, las circunstancias en las que naces. Tranquilamente, por ejemplo, tú eres originario de ¿dónde, hermano? San Luis Potosí. Muy bien. Arriba San Luis Potosí. De San Luis Potosí. Saludos a San Luis Potosí, por supuesto. Claro, me encanta, me encanta. Claro. Yo soy originario de Tepic, Nayarit. Así es. Saludos a la tierra del Rey Nayar. Así es, así es. Entonces, los hábitos, costumbres y cultura que se vive en el barrio de San Luis Potosí en tu infancia con mi infancia en Tepic, ¿son iguales? No, por supuesto que no. Totalmente diferentes. Y yo me iría un paso antes, definitivamente el lugar donde naciste es uno de los aspectos que modifica el tema. Pero un pasito antes, la familia. Sin duda. La historia familiar de quién es papá y la historia familiar de quién es mamá. No, y espérate, ahí te va. Esas dos historias y cómo se ha construido tu familia. Exacto. Si vienes de una familia tradicional, papá, mamá y hermanos, o vienes de una familia reconstruida, ¿no? Con mamá divorciada y papá divorciado. Sí, funcional, no funcional. Claro. O si vienes, por ejemplo, de una familia donde vienes de 8 hermanos, donde tú eres el último y quien te educó no fue tu mamá, sino tu hermana mayor, güey. Ahora, me viene una pregunta aquí, fíjate, eso que estás diciendo. ¿Qué pasa? Hay una familia, vamos a suponer una familia que tiene 3 hijos. Los 3 son hombres. Pero resulta que el hijo mayor, el hijo del medio y el hijo menor son absolutamente diferentes. ¿Por qué son diferentes si están criados exactamente en la misma familia? Güey, me voy a evidenciar otra vez con la edad. Ponle otra vez me quiero ver a blanco y negro. ¿Por qué? Güey, hay un chiste, güey. A ver, aviéntatelo. Polo, güey. ¡Puta madre! Que habla precisamente de eso. ¿Por qué no dijiste Franco Escamilla, güey? Bueno, ¿Cómo Polo, güey? Porque fue, además Polo es maestro de Franco Escamilla. Esa no me la sabía. No, sí, lo ha manifestado muchas veces. ¿En serio? Es Franco Escamilla, su ídolo es Polo, su máster. No me digas eso no sabía. Claro, lo he manifestado. Entonces, desde el máster del máster de la comedia. La escuela, exactamente. A ver, ¿cuál es el chiste de Polo? Me lo voy a simplificar porque si no me voy a acabar. Polo se aventaba media hora, güey. Exactamente, no. Nada más la última parte que es donde te ríes, güey. No, que es donde tiene sentido con el tema que estamos hablando ahorita. A ver. Precisamente es donde tiene 3 hijos, ¿sí? Donde dice que principalmente el primer hijo, pues el primer hijo, entonces la mamá primeriza, la primera vez, entonces todo se le da al niño, se le compra pañales desechables, güey, biodegradables, güey. Sí, ya sé, la crema. Para que no le salgan granitos en la crema gringa, en el artefacto. Sí, ni me acuerdo de las marcas, pero la crema de Estados Unidos, la mejor, etc., ¿no? Para que no le salga. Los biberones. Huggy Supreme. Huggy Supreme en cuanto a pañales, sí, pero aparte las cremas. Y luego las mamilas hervidas, güey, o sea, desechables. Aceite de bebé para que no se roce. Usan una vez se cae la mamila, la tiran, güey. O sea, no, una empaquetadita nueva, así la sacan para que el bebé la viva. El segundo niño,
pues ya después de la primera experiencia del primero, ya con el segundo ya son más prácticos, ¿no? Claro. Ya, por ejemplo, se cae la mamila, ya no la tiran, ya la sacuden así. Sí, claro. La quitan la salivita, Tantito la salivita y ¡ay, chíngale, mijo! Ahí está, ¿no? Segundo hijo. Ya son pañales más como económicos a granel, güey. Ajá. O sea, ya compran de así en el kilo, ¿no? Ya van y compran pañales. Y en el caso del tercero, ya la de indio, güey, reutilízalo, mijo, ya sé que con crema se te quita lo rosado. 2, 3 zurraditas en el pañal. Ya va caminando con el pañal así colgando del gel así pesado. Ok. ¿Sí? Ok. Y de hecho, se le cae la mamila, el perro ya la chupa y aún así, tenga, mijo, para cagar anticuerpos. Chícale, ¿no? Así es. Entonces, desde ahí, güey, o sea, ¿cómo es posible entonces hacer referencia? A pesar de que es la misma familia, a pesar de que los 3 hijos son hermanos, no están formados de la misma manera porque desde chicos percibieron el mundo de manera distinta. Exactamente, fueron percibidos, educados, tratados de manera distinta. Ok, de acuerdo. Entonces, la familia, Y luego les papá, cuento el mamá, chiste completo. las familias secundarias, el lugar donde naciste, ¿qué más modifica este mundo? El nivel socioeconómico. Por ejemplo, ¿por qué tú le vas a Tigres? Ajá. ¿Por qué le vas a Tigres, güey? Si eres de Tepic. Porque, ¿Por qué no le vas a Coras, güey? bueno, porque Coras no está en una primera división. Ah, pues sí, exactamente. Por eso. Final de cuentas, cuando yo prendo la ¿Pero tele. en qué momento conoces para- a Tigres, güey? Para ver la tele y ver partidos de fútbol de primera división, pues no veo a Pero los Coras. tampoco los prendías y veías los de Tigres cuando estabas en, no sé, la secundaria, en la ¿No? preparatoria. Pero por ejemplo, a Tepic, cuando estaba bien en Tepic, se le iba a Coras porque iba al estadio. Ajá. Mi papá me ¿Pero llevaba. a qué equipo de primera división le ibas? Pues, la verdad es que Chivas, un rato, me acuerdo de niño Pumas por Hugo Sánchez. Por Hugo Sánchez, pero ya más grande, pues acompañaba a mi papá a ver Chivas. ¿Se hereda el equipo de fútbol? No sé, en mi caso no fue heredado. Pues, O sea, pues de alguna pero manera yo creo que tienes exactamente. sí, o sea, yo veía, de una manera tengo afinidad por Chivas, porque mi papá le iba a Chivas. Ujú, Sí, entonces, bueno, le va. ujú. Entonces le va a Chivas, entonces yo lo acompañaba a ver los partidos de fútbol, entonces yo tenía afinidad a Chivas. Sin embargo, cuando me voy a Monterrey a estudiar, Ujú. yo soy egresado de Autónoma de Nuevo León y entonces me facilitaba ir a ver los partidos de los Tigres al Volcán y mi comunidad tenía amigos tanto de Rayados como de Tigres, entonces a mí me gustó más la pasión. Además de que estudiabas en la Autónoma. Además de que estudié en la Autónoma, pero había muchos estudiantes de la Autónoma, fíjate bien, que le iban a Rayados porque su papá era Rayado, ¿no? Del barrio. Entonces, por ejemplo, a mí... Ahí, por ejemplo, modificó el estado de cosas la experiencia, En ese caso, la experiencia. no la historia. Ok, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. No. Pero en el caso, por ejemplo, de religión, Porque también es otro la elemento. religión también modifica este mundo, ¿no? Este mundo, para empezar, si tienes papás que practican la religión, porque pueden ser que se llamen católicos pero no practicantes, o el tipo de religión para saber si creen o no creen en un Dios o en otro, o el tipo de Dios que creen. Entonces estamos metiendo, mira, religión, Ujú. nivel socioeconómico, Ujú. estamos metiendo... Nivel socioeconómico, espérame, ese no lo habíamos metido. bueno, yo te lo mencioné. Buenísimo. Te buenísimo. lo mencioné, pero no escuchaste. No lo escuché. Nivel socioeconómico. Nivel socioeconómico también Perfecto, es... perfecto. Porque, por ejemplo, ¿qué tipo de Navidad tuviste, no? Tuviste la Navidad, ahorita te va la historia, ¿no? Tuviste la Navidad de que cada Navidad tuviste una bicicleta nueva. Así es. O el regalo que tú pedías. O el regalo que tú pedías. Así es. O tuviste la Navidad que una Navidad fue una bicicleta, pero la siguiente Navidad fue la misma bicicleta del año pasado, pero con llantas de colores. No, güey. ¿No? Eso no. Sí, ¿cómo no? Eso es historia. ¿A ti te pasó así? Sí. A ti, a ver, cuéntanos eso. Sí, no. Por ejemplo, Ajá. me acuerdo de una bicicleta Sí. que me tocó. Entonces, la bicicleta, por ejemplo, al siguiente año era la misma bicicleta, pero con llantas de colores. Una llanta roja y una llanta azul. Y tú dijiste va, que no es la misma. ok. ¿Te explico? Fíjate. Y Entonces, tiene obviamente un tremendo impacto tiene un tremendo en la impacto. forma en la que ves el mundo. Totalmente. Nivel socioeconómico. ¿Qué más habías metido? Por ¿Dónde ejemplo, estudiaste? ¿Qué estudiaste? si estudias en Si un colegio estudiaste privado en un colegio privado. o colegio de gobierno Es o escuela de correcto, gobierno. es Y espérame, Ujú. si en escuela de gobierno estudiaste en la escuela de gobierno del centro de la capital, o estudiaste en una escuela de gobierno en la orilla de la colonia ya en el ejido. Ujú. ¿Me explico? Aunque fueran de gobierno. Aunque fueran de gobierno, porque la escuela primaria de gobierno del centro de la ciudad Es fifí.
pintadita, los hijos de los funcionarios públicos ahí están. Que todo bien te la sabes, estás dibujando la ciudad, No, cualquiera, Ajá, sí. Y afuera de la ciudad, ya estamos allá. Las orillas. Sí. Porque están allá con muebles maltratados, donde no hay cable, no hay bomba, no hay agua en los baños porque se robaron el cobre para la bomba. Son experiencias diferentes. Así es. Ahora, a mí me gustaría ilustrar cómo esto va modificando esto que nosotros ahorita estamos llamando mundo. Porque no olvidemos que empezamos del refrán, cada cabeza es un mundo. Me gustaría ilustrar cómo ese mundo va modificándose de acuerdo a las experiencias estas que estás teniendo. Y con base a eso, tú percibes tu realidad de una manera completamente distinta. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de nacionalidad, que ahorita lo mencionamos con dónde nacimos, para ser todavía mucho más estrictos con el tema de el país en el que nacimos. El país en el que nacimos también te da una percepción completamente distinta de las cosas. No es lo mismo haber nacido, por ejemplo, en Estados Unidos, o haber nacido en Sudamérica, en cualquier país de Sudamérica, o haber nacido en México. Pero no te ves tan lejos, aquí mismo en las regiones. Sí, en las regiones, pero digamos, para tratar de ejemplificarlo desde los extremos. Okay, o sea, efectivamente, de pronto a lo mejor haber nacido en Nayarit, haber nacido en Colima, haber nacido en San Luis, te da una perspectiva distinta de las cosas, pero sigue siendo mexicano. O sea, digamos, tienes una base cultural similar, ¿no? Claro. De pronto escuchas mariachi y es absolutamente normal para ti. Pero ya cuando estamos hablando de que estás acostumbrado a escuchar música que no tiene absolutamente nada que ver contigo, entonces ya la forma en la que estás percibiendo el mundo es completamente distinta. Es donde vienen, por ejemplo, los choques culturales, ¿no? Sí, por ejemplo, claro. Que a mí me pasó cuando yo no acostumbrado por la historia que yo tenía de música de acordeón. Para mí la música de acordeón era música de los albañiles. O sea, música de acordeón, Ramón Ayala, sí, norteño, sí, todo eso es así como que allá alejado, ¿no? O sea, yo rock y YouTube y no sé cuánta cosa, ¿no? No. Guns N' Roses, pero tenías banda. Sí, tenía banda, pero no tenía norteño, ¿me explico? No. Y había una diferencia. Pero fíjate qué padre, perdón que te interrumpa. Sí, a ver. Yo iba de San Luis a Tepic. Y tú dices, sí tenía banda, tú como si nada, ¿ves? Ahí es justo eso a lo que yo me refiero. ¿Y tú llegaste? Y yo llego, güey, y escucho y dije, ¿qué es esto, güey? ¿Esto de dónde lo sacaron? O sea, y tampoco Ramón Ayala, ¿eh? En San Luis ninguna de las dos. No, pues, en San Luis, ¿qué música escuchaban? No. Bueno, tú, en tu historia, en tu mundo, güey. Porque en mi mundo, bueno. ¿Qué música escuchabas, güey? Yo rock en español, güey. Ok. Rock en español, sí. O sea, pero probablemente en otras zonas de la ciudad probablemente escuchaban otra cosa, pero yo rock en español. En tu mundo era rock. O sea, si tú me hablas del género regional mexicano. Tú no tienes ninguna influencia. No, yo llego a Tepic y escucho por primera vez la banda y este choque cultural del que hablas fue tremendo, güey. O sea, ¿qué es esto? Me acuerdo muy bien que había una fiesta que denominaban la fiesta al revés, güey. Donde sacaban las mujeres fiesta a los hombres. Al revés, ¿eh? Y ya, oye, vamos a en un antro. No le quiero llamar de otra manera porque si no nos van a funar aquí. En un antro, güey. En un antro, ya llegué al antro y la chingada fiesta al revés. Yo no entendía. Y entonces empieza el DJ. Y vean unos minutos más, vamos a empezar. Y con música y todo, pero él diciendo, unos minutos más, vamos a empezar a la chingada. Y toca una trompeta y entonces se sienta todo el mundo, güey. Toca nuevamente la trompeta, un sonido como de corneta, y empiezan las mujeres a pararse, a sacar a los hombres a bailar, güey. Cuando en San Luis Potosí, ¿cuándo, güey? Por el amor de Dios, casi no puedes ir a sacar a una chava a bailar en un antro si no la conoces. Para empezar. Así de mamones se comportaban allá algunos de los que viven en San Luis. No todos, San Luis, ya sabes qué. Pero ciertamente, o sea, la sociedad, una sociedad muy sectaria, una sociedad muy propia desde la perspectiva de este mundo que ellos tienen. Muy conservadora.
Sí, si le llamamos conservador, pero fíjate, eso es lo que me está pareciendo interesante de la conversación. Cómo se van construyendo estas percepciones y cómo estas percepciones generan absolutamente la realidad sobre la que viven. Que eso es lo que es fabuloso. Y cómo cuando tú juntas dos percepciones distintas, hay un choque y cómo compatibilizas ese choque. Porque de ahí viene, ejemplo muy concreto, mi papá, que era de la capital del estado, San Luis Potosí, y mi mamá, que es de la capital de la Huasteca Potosina, de Ciudad Valles, choques absolutamente culturales, no tenía nada que ver la capital del estado con la ciudad, se juntan y obviamente pues las familias, ¿verdad? O sea, evidentemente la convivencia de mi papá con la familia de mi mamá, la convivencia de mi mamá con la familia de mi papá, bla, 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 y todo este tema que se genera va generando experiencias nuevas y va cambiando la realidad. ¿Cómo impacta en un ser humano toda esta historia? ¿La puedes cambiar? ¿No la puedes cambiar? ¿La puedes modificar? ¿Te tienes que quedar siempre con lo mismo? ¿Cómo es eso? Mira, creo que vale la pena también señalar que es importante que nos demos cuenta, como personas, como seres humanos, que nos demos cuenta que existe este mundo. Porque luego entonces podemos entender por qué es que tengo conflictos para entenderme con un compañero de trabajo, con de otro departamento, con mi vecino incluso, con mi pareja, que ya tengo una novia, una esposa, que estamos construyendo una familia y de repente hay choques. Entonces de ahí viene. Cuando tú revisas, tú dices, caray, espérame, es que este es mi mundo, ¿no? Entonces cuando tú revisas hacia atrás, que te puedes dar cuenta que a lo mejor son cosas, son hábitos, costumbres, experiencias que ni buenas ni malas, simplemente son distintas. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver, bueno, socialmente es aceptable, socialmente no es aceptable, porque ese es otro choque cultural con el mundo social. Claro, porque ese mundo social también tiene una historia, también tiene un mundo, también tiene una forma de verlo. Y no necesariamente es la correcta o no necesariamente es Es que tú dices socialmente aceptable según qué paradigma de la sociedad. Sí, claro. Desde ese paradigma. Desde ese paradigma claro. que vive, que en el contexto social de la ciudad. Y ahí es correcto, ¿no? Porque, por ejemplo, si no vamos cuando estaba, por ejemplo, dando clases de mercadotecnia internacional, precisamente al tema de relacionarnos con hacer negocios con China o hacer negocios veíamos cómo son las culturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta famosa de que no dan la mano los orientales, sino la reverencia. En el occidente no estamos acostumbrados a dar reverencia porque no es nuestro hábito, y es ahí donde empezamos a tener estos choques. Pero me voy, por ejemplo, muy al tema particular, al tema individual. Uno, hay que entender cómo está construido. Y dos, hay que también entender que se puede cambiar, que se puede enriquecer. Sí. No es que lo tires. Este ya no me sirve. Adiós. También puede ser. Sí, pero va viendo, no es que desaparezca. No, bueno, porque en algún momento lo tuviste. Porque además está muy arraigado y de hecho te puede llegar como que el recuerdo, te puede llegar como que el acto, como entonces ya tú sabes si lo frenas o no lo frenas. De hecho, fíjate, ya van 2 o 3 veces que yo quiero mencionar la palabra y no lo he hecho, precisamente porque es incorrectamente usada. Iba yo a mencionar de esto de que estás diciendo, iba a decir evoluciona. Y no, en realidad no es que evolucione. Más bien, de alguna manera se modifica. Tampoco es que se transforme desde el concepto estricto de transformación, porque la palabra transformación y la palabra evolución la entendemos como un cambio positivo. En realidad no es que sea negativo lo que tenías y que lo que cambias y ahora enriqueces es positivo. En realidad, simple y sencillamente, pues hay un cambio. Hay un cambio, hay una modificación a lo que tú tenías como verdad y lo que ahora tienes como verdad. Pero la palabra evolución, que yo he estado tentado a utilizarla en 3 o 4 ocasiones, definitivamente no es la palabra correcta. Mira, yo creo que sí es modificación porque, por ejemplo, si tú tienes un hábito que no es funcional, por tu experiencia, por ejemplo, digamos, la forma de reaccionar ante una situación vial, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ves que tu papá también reaccionaba igual, o porque la gente en la que tú te desenvuelves reacciona con gritos. Porque es normal que si alguien te pita, tú saques la mano por la ventana y digas, la tuya, cabrón, ¿no? O sea, mentes madre. Entonces, por ejemplo, ya te das cuenta que eso no es socialmente funcionable o a ti no te funciona y quieres
quitar ese hábito. Entonces, pues ya te informas, modificas tu mundo, modificas tus hábitos, y entonces se modifica, ojo, se modifica tu hábito. Pero esas ganas de hacerlo también a lo mejor se van a quedar, ¿me explico? O sea, no desaparece. Ese tipo de información no desaparece. Ahora bien, ¿cómo hacerlo consciente? Una forma de trabajar en él es ver hacia dónde quieres crecer. Cualquier cosa nueva que tú experimentes va a construir o va a modificar tu mundo. Cualquier cosa nueva que tú experimentes. Ejemplo. Yo les recomiendo, por ejemplo... ¿La palabra correcta sería, ¿haces crecer tu mundo? Híjole, posiblemente sí. ¿Haces crecer tu mundo? O sea, sí. Digamos, ¿lo expandes? Expandes. Me gusta el tema, la palabra expandir. ¿Expandes tu percepción del mundo? Fíjate cómo yo lo aterrizo, ¿eh? A ver. Fíjate que tú se expandes. Yo les digo, por ejemplo, en el tema, en el dominio técnico. Cuando dices les digo, ¿te refieres a capacitación? Cuando estoy en capacitación o cuando estoy con un coaching, en el tema, una terapia que doy, personal. Sesión individual. Sesión individual. Les digo, mira, el día de hoy, los resultados que tienes están con base al mundo y herramientas que tú tienes. Entonces, este mundo, cada cabeza es un mundo. En esta cabeza es una caja de herramientas. Entonces, esta caja de herramientas tiene, pues, a lo mejor 3 herramientas. Tiene un desarmador, un martillo y una pinza. Tú quieres hacer frente a todas las situaciones que vives en la vida, las quieres solucionar con 3 herramientas que tienes. Entonces, ¿cómo que cuando a lo mejor te alcanza? A lo mejor te alcanza, a lo mejor no. Exacto. Entonces, a lo mejor tienes un desarmador, un solo desarmador, que es cruz, y enfrentes a una situación donde el tornillo es plano. Así es. Vas a batallar. A lo mejor sí alcanza a aflojarlo. Vas a batallar, pero lo logras. Pero si tuvieras más herramientas, a lo mejor una herramienta que es más exacta, un desarmador plano, que va a ser más fácil solucionar. Entonces, si tú te adquieres nuevo conocimiento y al mismo tiempo expandes tu mundo y generas nuevas herramientas a tu caja de herramientas. Claro. Entre más herramientas tengas en tu caja, mejor preparado estás para las situaciones que tú vives. Ok, ahora, ese es un buen ejemplo, pero yo te quiero preguntar, ¿qué pasa si te das cuenta que el de cruz ya se barrió? Interesante. Sí, o sea, tu desarmador ya se barrió. No solamente ya no abre el plano, sino tampoco abre los nuevos tornillos de cruz los nuevos tornillos que se te están presentando en la vida. Ya no lo abren, ya está barrido. Entonces, ese desarmador ya no te funcionó. Y mira, lo quiero llevar a un caso concreto. Hace rato lo mencionábamos y lo iba a evitar el tema, pero quiero entrar. A ver, dale. Quiero entrarle porque luego mi director y productor se enoja conmigo porque no ve esos momentums en el episodio. ¿Tú naciste católico? Sí. ¿Naciste católico? Sí, no nací católico. No naciste católico. No nací católico. No, nací. Ok, tú naciste. ¿En tu infancia te hiciste católico? Sí. ¿Tú eres católico? Sí. ¿Tus hijos son católicos? Sí. Ok, perfecto. ¿Por qué? Por un sistema de creencias. Por el mundo. Por el mundo. Por este mundo que estamos hablando. Exacto. Porque hay un sistema de creencias. ¿Y por qué católico y no budista, o maometano, hindú, o gnóstico? Porque nací en México. Yo soy mexicano y no soy católico. Bueno, si hubiera nacido a lo mejor en... Yo tampoco nací católico. Arabia. Yo tampoco nací católico. Yo me hice católico. Yo practiqué el catolicismo. Yo casi estuve en momentos decidido a meterme a estudiar al seminario, un poco repitiendo la historia de mi papá. Y llegó un quiebre importante en mi vida y dejó de ser católico. Y si ahora me preguntas, ¿y tus hijos son católicos? No son católicos. Entonces, justamente, ¿en qué momento se barrió el desarmador? ¿Y en qué momento ese desarmador a mí? Yo no estoy invalidando el catolicismo, ni estoy invalidando a nadie en la audiencia, no. Absolutamente. Simplemente estoy diciendo, ¿en qué momento esa verdad para mí dejó de ser verdad? Y entonces, otra verdad, otro desarmador llegó a mi vida para modificar el mundo desde el cual yo veía mi realidad. Entonces, ¿qué pasa cuando el desarmador no te funciona? Primero hay que ser conscientes y aceptarlo. Y entonces buscar otro nuevo desarmador. Otro nuevo desarmador. Y qué complicado ser consciente, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo,
En el tema de pareja. Por ejemplo, el tema de pareja es uno. Mira, por ejemplo, en el tema laboral. ¿Cómo se llama de pareja, estas relaciones poliamor, güey? Tú estás casado. Sí. Ok, estás casado. Con una. Con una. ¿Tú, te llamaría la atención el poliamor? No. Con una, hermano. Con una tengo, hermano. Ya. Imagínate, güey. 3, güey. ¿Por 3? 3, güey. Exacto. O ellas han de decir lo mismo. En los libros. No, hermano. Oye, Gracias. qué interesante, güey, esto. O sea, fíjate cómo a los del poliamor, porque yo no estoy seguro si... No estoy seguro. Pues bueno, para empezar, no conozco a nadie que practique el poliamor. Yo sí he conocido, fíjate. Yo no conozco. Güey. Y a lo mejor pone tú una, no sé, se me ocurre, no le dices que a lo mejor una brecha, pero sí digas tú. Una brecha podría ser esta que se llama... No, espérame, una brecha de tiempo. Sí, andan de poliamor, pero duran 1 año, 2 años, como experimentando. Sí. Pero yo no conozco una relación de 30 años en el poliamor. ¿A qué se deberá justamente que estas generaciones, estas actuales, la Z, los millennials, etcétera, están muy metidos en desarmadores con cabezas raras, güey? ¿A qué se deberá? ¿A qué se deberá en serio? En serio, porque me llama mucho la atención, por ejemplo, que en esta corriente europea, ¿no? En la que un niño, güey, en Estados Unidos acaban de meter... ¿Corriente europeo? También en Estados Unidos, que me acordé, es que en Estados Unidos acaba de meter justamente, el presidente Donald Trump acaba de meter una enmienda en la que ya prohíbe que se reconozcan los demás géneros, güey. Porque había habido una corriente de la Agenda 2030 en donde justamente se podía reconocer cualquier género. Él dice, ni madre, hay 2 géneros, es el hombre y la mujer. No hay más para dónde hacerse. Sin embargo, independientemente de eso... ¿Masculino o femenino? No, hombre y mujer. Sexo. Hombre, sexo, mujer. No, es que ese es el punto. Okay. Reconoce 2 géneros. ¿2 géneros o 2 sexos? 2 géneros. Antes la ley en Estados Unidos podía reconocer cualquier género. No, hay 2 géneros, es masculino y femenino, se acabó. No reconozcan a todos los demás. En el caso de Europa y también en el caso de Estados Unidos, antes de esa enmienda, en el caso de Estados Unidos, los niños podían reconocerse a sí mismos como un niño, podía reconocerse como niña. Y le decía a la mamá, yo me quiero operar y quiero adquirir mis órganos femeninos, ¿verdad? Y entonces, si la mamá no quería, el niño estaba amparado por la ley para hacer ese cambio. Fíjate nada más, eso es a lo que yo voy. ¿De dónde vienen esa cantidad de información que permite a ese niño que su mundo esté modificado de tal manera, este mundo del que hablamos? No hay que perder de vista de que hablamos de este mundo desde donde nosotros vemos la realidad, ¿no? Sí. Este mundo se modificó de tal manera que él puede percibirse a sí mismo de esa manera, güey. O sea, tocamos 3 temas muy concretos: el catolicismo, el poliamor y los géneros. ¿Y cuántos más hay, güey? ¿Cuántos más hay que se hacen creencias absolutas, la izquierda y la derecha? El tema de la política. El tema de la izquierda y la derecha, ¿no? Cómo en este momento globalmente los países están tremendamente polarizados por el tema de izquierda y derecha. Y tú de veras hablas con alguien de izquierda o de derecha, pues, y es sorprendente la defensa de la creencia. Es sorprendente, o sea, ellos dicen que lo que ellos creen es la verdad, que el otro es un estúpido. Y fíjate. Y el otro piensa igual. Y el otro piensa igual, exactamente. Sí. Y fíjate, lo apuntamos hace rato, lo comentamos que era importante. De ahí la importancia, que me parece que esto es fundamental dejarlo en la mesa, dejarlo en la transmisión. De ahí la importancia de honrar el mundo del otro, güey. O sea, yo no soy católico. ¿Y qué, güey? Honro al católico, ¿no? Yo no tengo una relación de poliamor, güey. Igual, o sea, honro al que la tiene. Yo no creo, sí creo. Yo no estoy diciendo que lo estoy creyendo, no. Yo simplemente estoy poniendo los ejemplos. Yo no creo, sí creo en la diversidad de géneros, pero honro a los que consideran que tienen un género distinto al solo masculino y solo femenino.
La importancia de aceptar que existen simplemente otras verdades. La importancia de no quedarse simplemente con que lo que yo creo es lo único que existe. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo único que existe y que es la única verdad. Es la única verdad, exactamente. De ahí justamente que el argumento de que en realidad no hay una como absoluta, sino que se construye a partir de la que todos tenemos. Sí, y podemos hacerlo tan profundo como el tema que tienes, y también aterrizado a temas un poquito más sensibles, más sencillos y banales. Claro. Como el tema del equipo de fútbol, güey. O sea, como de repente esta problemática de defender una creencia donde el equipo de fútbol es el mejor, que a lo mejor, y hay quienes pierden, su equipo favorito pierde un campeonato y termina llorando y se encierra 3 días en un cuarto. Es que existe eso, ¿estás de acuerdo? Por eso lo estoy diciendo. Qué barbaridad, güey. ¿Me explico? Entonces, pues dices bueno, a mí me llegó a pasar, ¿eh? Sí. La final de Cruz Azul de la Copa Libertadores en Argentina, yo lloré, cabrón. Y hoy pienso en ese Antonio y digo, no mames, no es posible. Pero fíjate. No es posible, sí. Pues, ¿cómo? Pero desafortunadamente, esta radicalidad de aferrarse a una creencia raya en esas problemáticas que hemos tenido donde 2 barras de fútbol se enfrentan a golpes, causando incluso muerte de gente inocente por un estúpido partido de fútbol, güey. O sea, es por impresionante un juego. Cómo pueden llegar a eso cuando se creen esa verdad absoluta. Entonces, esa verdad absoluta, ahí te van, lo pongo en la mesa. Deja de ser una verdad que yo puedo honrar cuando invade y daña otros mundos. Por supuesto. Fíjate, esto que acabas de apuntar es interesantísimo. Cómo darnos cuenta que el origen del conflicto está en el origen de la construcción de tu mundo. En realidad, el origen de todos los conflictos, ¿eh? Sí, sí. Porque de pronto incluso en pareja, a lo mejor tú estás discutiendo con tu pareja alguna decisión que van a tomar en familia, la que sea, si compran la pantalla en un club o en otro. En el Buen Fin, ¿no? Si la compran en el Buen, si van a gastar o no van a gastar en el Buen Fin. Y tú dices que sí, y ella dice que no. O ella dice que sí, tú dices que no. Y empieza el conflicto, no se ponen de acuerdo y se genera ahí un conflicto que a lo mejor se resuelve 3, 4 semanas después. Pero, ¿dónde se originó el conflicto? En justamente la construcción de la realidad de cada uno de ellos. Cómo cada uno de ellos ve las cosas tan diferentes que no son capaces de alcanzar a ver, que pueden validar al otro y de pronto, pues a lo mejor construir un resultado distinto, una negociación distinta o qué sé yo. Y probablemente como tú decías, en cosas muy sencillas y banales, ¿eh? El conflicto es muy sencillo y banal, sí. Pero el tema de las golpizas en los estadios, eso ya no, ya hay casos de muertos y de asesinatos y etcétera. Acaba de haber uno muy famoso en Chile, ¿no? En Chile que se le cayó se iban cayendo de las gradas, no sé si viste las imágenes. No. Una final también, no sé de qué, creo que era la Copa Sudamericana, no recuerdo cuál. Y todo se origina en que uno cree que su equipo es mejor que el equipo del otro, simplemente porque no honramos la forma en que el otro ve el mundo. Así de sencillo. Una de las formas que considero y vemos, ya cheque el tiempo. Digo que hay que comprarle su banderita de Fórmula 1, güey. Es la forma en que nuestro productor ve el mundo. A poner tiempo. Fíjate, te va. Consideración. Si tú, en tu relación de pareja, por ejemplo, te das cuenta que hay un choque entre tu creencia, en tu mundo, y el mundo de tu pareja, hay una posibilidad donde tú puedes elegir entre honrar, aceptar y dejar fluir. Porque también tienes que validar qué tanto te está afectando a ti, que te puede incomodar o no. Y hay que saber entonces elegir batallas. Ah, sí, muy buena. Hay que saber elegir batallas. Claro. Donde, por ejemplo, te lo puedo poner en mi caso personal, muy simpático. El rollo de papel higiénico, hermano, ¿tiene sentido o no tiene lado o no tiene lado?
Que quede claro en este episodio, totalmente sentido. Totalmente sentido. Tiene helado. No, papel, ¿cómo no? Y ese, por ejemplo. O sea, la cara de afuera es por donde, ¿ah? No, además el rollo colocado. O sea, el rollo cuelga hacia afuera o cuelga hacia la pared. Y supongo que tu señora esposa. Ella, por ejemplo, acomodaba de un lado y yo decía, no, acomódalo así. No, acomódalo ya, acomódalo así. increíble. ¿Me explico? Entonces aquella dijo, ok. Como tú quieras. Sí, claro, por supuesto, claro. Y igual, hay otras situaciones donde, por ejemplo, ella está cocinando y prohibidísimo levantar la tapa a ver de qué es. Porque está. No, entonces pues ya no. Sí, respeto. claro, Entonces claro. digo, hay que elegir batallas. O sea, sí. Esto tú puedes modificar, no me afecta en nada. Y luego están los no negociables también. Y hay los no negociables, que eso es donde tienes que llegar a los puntos de acuerdo. Es correcto. Conversar. Que será de hecho, hay uno, ¿no? Que vamos a platicar sobre el tema de pareja, que yo no le he querido entrar porque soy experto en el tema, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Entonces, no quiero dejar la maestría en la mesa. Ver. Cálmate. Bueno, por lo pronto vamos hablando, hermano. ¿Con qué cierras? Ya. Cierro con dos cosas. Sé consciente de cómo se construyó tu mundo. En el entendido de que estamos hablando de este mundo, de la frase del refrán, cada cabeza es un mundo. Observa desde dónde se construyó. Sé consciente de que mucho de lo que crees no es ni tuyo. Ni siquiera es que lo hayas aceptado. Simplemente un día te dijeron que los frijoles se comían refritos y te la creíste. Y punto, no supiste cómo. 1. 2, honra al otro. No te cuesta trabajo. Genera paz honrando al otro. El otro cree en lo que cree y bendiciones, hermano. Punto, se acabó. Yo voy a poner la 3. A ver. La 3. Que seas consciente de que eres capaz de cambiar y mejorar tu mundo. Justamente. Ábrete las posibilidades de experimentar cosas nuevas. De nuevas herramientas. Ábrete a la posibilidad de crear nuevos espacios. Ábrete la posibilidad de buscar nuevas alternativas para que tu mundo pueda ser mejor. Porque la verdad no existe. ¡Vámonos!